Teoría de la inteligencia, una aproximación neuropsicológica desde el punto de vista de Lev Vygotsky, un ensayo de Walter Lisandro Arias Gallegos. Resumen: la inteligencia es un constructo que ha generado diversos debates y controversias, más aún desde que Howard Gardner postula su teoría de las inteligencias múltiples. El objetivo del presente trabajo es presentar una visión neuropsicológica de la inteligencia a la luz de la teoría sociocultural de Vygotsky, así como de diversos neurocientíficos rusos como Iván Pavlov, Piotr Anokhin y Alexander Luria. Se reconocen las influencias de la cultura como mediadoras de la inteligencia y se propone que la actividad analítico-sintética del cerebro explica de mejor manera las diferencias individuales de la inteligencia tanto ontogenéticamente como filogenéticamente, constituyéndose en un fundamento biológico. Se concluye que la inteligencia es un constructo unitario, pero no unívoco, indisolublemente ligado al pensamiento, que mantiene relaciones sistemáticas con diversas formas de actividad psíquica. Por lo tanto, no existe la necesidad de plantear la existencia de inteligencias múltiples. Introducción. De manera tradicional se ha definido la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, la habilidad de llevar a cabo el pensamiento abstracto o la habilidad para comprender. Es decir, que la inteligencia se asociaba de forma exclusiva al pensamiento y la cognición. Además, se consideraba que la inteligencia era un fenómeno singular y unívoco. Ambos paradigmas han cambiado paulatinamente en los últimos 50 años. La teoría de Charles Spearman, que resaltaba la existencia de una inteligencia como capacidad general, ha sido reemplazada por teorías multidimensionales. James McKim-Cattell hizo, por ejemplo, la distinción entre inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. Años más tarde, Guilford postuló que la inteligencia se compone de un conjunto de habilidades intelectuales a las que agrupó en tres categorías: operaciones, productos y contenidos. Hasta entonces, la inteligencia, aunque empezaba a desplegarse en múltiples habilidades, todavía se mantenía ligada a la cognición. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y el constructo de inteligencia emocional que fue propuesto por Salovey y Meyer y popularizado por Daniel Goleman, empezaron a mostrar una nueva faz de la inteligencia, ya no desligada de otras inteligencias como capacidad general. Ha sido reemplazada por teorías multidimensionales. James McKim-Cattell hizo, por ejemplo,
la distinción entre inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. La inteligencia y el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky. Debemos comenzar diciendo que la inteligencia es un fenómeno muy particular, en tanto que no es igual a otras funciones psicológicas como la percepción, la memoria, el pensamiento o el lenguaje. Decimos esto porque la inteligencia, más que un fenómeno, es un constructo teórico. Es decir, que la inteligencia no existe como tal, sino que parece ser más una propiedad, pero no podría ser una propiedad exclusiva del hombre como la concebían los griegos, ya que los animales son también inteligentes. Obviamente, los animales exhiben formas de conducta inteligente y mientras más cercanos al hombre tienen mayores probabilidades de responder inteligentemente. En este sentido, la inteligencia tiene una función adaptativa, ya que permite modificar nuestra conducta en función de la valoración de los resultados obtenidos. Esta valoración puede ser un simple mecanismo de asociación entre estímulos y respuestas, así como un complejo proceso de análisis y síntesis. Sin embargo, si la inteligencia es una propiedad, sería una propiedad de que no cabe dudas que sería una propiedad del pensamiento. Si vinculáramos la inteligencia al pensamiento, ¿sería correcto decir que los animales piensan? En un nivel elemental, la respuesta afirmativa sería sí. El pensamiento es una capacidad de relacionar cosas mediante operaciones de generalización, discriminación y categorización. ¿Son capaces los animales de realizar tales acciones? Basta con recordar que Charles Darwin señaló que las aves pueden notar si les falta un huevo en el nido, sin siquiera saber contar. Ello se debe a la discriminación que hace el ave de los estímulos de su entorno a través de sus sentidos. De modo que esta inteligencia es, usando el lenguaje de Piaget, una inteligencia sensoriomotriz. Desde un enfoque vygotsquiano, diríamos que la inteligencia sensoriomotriz forma parte de las funciones psicológicas elementales que son comunes al hombre y a los animales, en tanto que las funciones psicológicas superiores son exclusivas del hombre. En este sentido, debe tomarse en cuenta que mientras en el animal predomina el instinto sobre la inteligencia, en el hombre acontece todo lo contrario. Esta diferencia se debe a la capacidad de aprendizaje humano que supera por mucho a la de los animales, donde el lenguaje interviene como fenómeno mediador. Precisamente, otra diferencia entre la inteligencia animal y la inteligencia humana es que los animales trabajan inteligentemente con señales sensoriomotoras. El hombre ha transformado esas señales en su sistema de comunicación muy particular que conocemos como lenguaje. En consecuencia, la inteligencia humana se torna abstracta
y sus posibilidades se multiplican inconmensurablemente, permitiéndole asociar no solo estímulos concretos, sino también señales de señales. Así pues, como dice Engels, en el lenguaje arranca al hombre del mundo biológico y lo transporta a la esfera de las relaciones sociales. Pero en realidad ocurre más que eso, ya que, como dice Vygotsky, en el lenguaje permite la interiorización de las diversas formas de actividad sociocultural en un proceso que va desde lo social a lo individual, de modo que a través de los demás llegamos a ser nosotros mismos. La inteligencia humana, entonces, una propiedad del binomio pensamiento-lenguaje que favorece la adaptación del individuo tanto en el mundo físico como en la esfera de las relaciones sociales. La inteligencia depende del pensamiento porque, como dijimos, no es como cualquier otro constructo psicológico que existe por sí mismo. La inteligencia carece de contenido y de ahí su polifacética apariencia que, a entender de Gardner, se fracciona en múltiples inteligencias. Por eso, Cattell, citado por Woodroffe, hace la distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, representando esta última el contenido de la inteligencia, cuando en realidad es el cúmulo de información semántica, procedimental o episódica que se registra en el cerebro. La inteligencia actúa, empero, independientemente de la información que se posee. Pero es innegable que la información o las experiencias pasadas facilitan el procesamiento inteligente. En todo caso, una persona con una capacidad intelectual superior podrá realizar un procesamiento más eficiente de la información con menos datos que una persona con una capacidad intelectual inferior que disponga de la misma cantidad de datos o incluso con menos datos disponibles. Pero también puede darse el caso de una persona con una capacidad intelectual normal o inferior que, disponiendo de abundante información, responde inteligentemente ante un determinado problema. Es decir, que la información puede compensar hasta cierto punto las limitaciones funcionales de la inteligencia, pero no puede confundirse la una con la otra, la información con la inteligencia. De ahí que la diferenciación entre inteligencia fluida y cristalizada no resulta conceptualmente provechosa. De hecho, los test de inteligencia que miden inteligencia cristalizada e inteligencia fluida a través de escalas verbales y de ejecución respectivamente, como es el caso de la escala de inteligencia de Wechsler, correlacionan más significativamente el coeficiente de inteligencia con las puntuaciones obtenidas en las escalas de ejecución que
en las escalas verbales. Otras fuentes psicométricas que dan crédito al concepto unitario de inteligencia provienen de la utilización del test de matrices progresivas de J.C. Raven, que aunque no cuentan con la validez que tienen las escalas de Wechsler, valora la inteligencia al margen de la influencia de la información y conocimientos de cada persona. Estudios con el test de Raven sugieren que el índice de discriminación de los ítems está vinculado con el índice de dificultad, lo cual sugiere que es una herramienta útil y eficaz para valorar confiablemente la inteligencia como factor general. Además, el test de Raven puede ser utilizado como instrumento para valorar neuropsicológicamente a pacientes con lesión cerebral, en particular las lesiones prefrontales. La inteligencia es una sola, pero no es un fenómeno unívoco porque al carecer de contenido adopta diversas formas. Además, el ser humano, en tanto unidad sistémica que integra lo biológico, lo psicológico y lo social, es una totalidad donde el pensamiento se encuentra íntimamente relacionado con cada uno de los procesos, sean cognitivos, afectivos o volitivos-conativos. Por lo tanto, la inteligencia se halla presente en cada una de las diversas formas de actividad psíquica. Esta concepción supone romper con el viejo paradigma del conductismo que contrapone lo interno a lo externo, en desmedro de los fenómenos psicológicos no observables, es decir, internos. En este sentido, para Watson, la inteligencia no era más que la suma de respuestas inteligentes, y aunque tras la aparición de las teorías conductuales de tercera generación se ha intentado resolver este dilema, los resultados son poco satisfactorios. Todas estas teorías tienen en común la ampliación de su objeto de estudio a fenómenos que eran considerados por el conductismo radical de Watson o de Skinner como mentalistas y por ende carentes de interés para el estudio de la psicología científica. El conductismo paradigmático, por ejemplo, atiende el problema de la inteligencia introduciendo el concepto de repertorios biológicos que tiene implicaciones psicométricas, pero al ubicar a la psicología al igual que al conductismo de primera y segunda generación dentro de las ciencias naturales, concibe la inteligencia humana como una función psicológica elemental. Para la psicología vygotskiana, que postula el concepto de interiorización, toda función psicológica fue primero externa e interpsicológica y después interna, intrapsicológica, gracias a la medición del lenguaje. En ese sentido, lo interno y lo externo es sólo la forma que adquiere el objeto psíquico al manifestarse, pues el contenido es siempre el mismo, psíquico, que se expresa tanto en un plano como en el otro en el mismo instante. Por su forma, lo psíquico será
tan interno como externo, mas por su contenido será siempre psíquico. Es decir, que la conducta y el pensamiento se encuentran indisolublemente ligados, como también lo están la conducta y las emociones, o las emociones y el pensamiento. Sin embargo, el pensamiento será siempre un fenómeno cognitivo y las emociones serán siempre fenómenos afectivos. El pensamiento es entonces el núcleo de la inteligencia, pero las manifestaciones tienen alcance tanto en los afectos como en la conducta o en otros fenómenos cognitivos como la memoria o la atención. Ahora bien, la inteligencia carece de contenido, pero lo toma del pensamiento, más específicamente de los procesos analíticos sintéticos del pensamiento. En consecuencia, podemos definir la inteligencia como una propiedad del pensamiento que denota su efectividad, es decir, que mientras más afectivo sea el pensamiento, mayor será la capacidad intelectual y viceversa. Es el pensamiento, empero, el que influye en la inteligencia y no la inteligencia en la que a la que abarca al pensamiento. Es el pensamiento, empero, el que influye en la inteligencia y no la inteligencia la que abarca al pensamiento. Por ello, a través del pensamiento se realiza la inteligencia. Esta visión de la inteligencia se enraiza en la teoría de Lev Seminovich Vygotsky, quien propone que el lenguaje es el núcleo de la psicología humana y, al igual que Iván Pavlov, le concibe como un segundo sistema de señales. El primer sistema de señales está constituido por los estímulos internos y externos que son captados por los órganos de los sentidos. El segundo sistema de señales abstrae los estímulos que conforman el primer sistema en un conjunto de códigos que les otorga significado a través del lenguaje. Para Vygotsky, el lenguaje es el catalizador del desarrollo humano. Filogenética y ontogenéticamente, el enriquecimiento del lenguaje actúa remolcando el desarrollo de las demás funciones psicológicas. He ahí el misterio del desarrollo humano que Vygotsky pudo rastrear hasta llegar al complejo ovillo que forja en la conciencia humana con el devenir histórico y las relaciones sociales. La inteligencia como cualidad del pensamiento tiene una base biológica, pero toma la dirección que cada cultura le impone. El coeficiente de inteligencia, que es la unidad de medida de la inteligencia, es susceptible de modificarse. Es decir, que la inteligencia puede incrementarse y por ende también disminuir. Esta modificación es posible por medio de la estimulación cultural, de modo que si se ofrece un medio privilegiado de estímulos, el pensamiento se enriquece y la inteligencia se desarrolla. Este fenómeno ha sido concebido por Vygotsky bajo el concepto de zona de desarrollo próximo, ZDP, que no es otra cosa que la distancia entre la zona de desarrollo real y
la zona de desarrollo potencial. La estimulación pertinente acorta esta brecha, haciendo posible el desarrollo. La inteligencia es entonces un indicador del desarrollo de cada individuo y también de cada especie. La inteligencia en contextos culturales. Para Vygotsky, la inteligencia es un producto histórico-cultural que puede modificarse a través de la actividad y en particular por la actividad mediada por el lenguaje. Como ya se dijo, si bien la inteligencia es heredada, también puede desarrollarse. Los factores nutricionales son determinantes para el desarrollo de la inteligencia. Por ejemplo, Jukes y sus colaboradores encontraron que las deficiencias de yodo se asocian con una reducción promedio de 13.5 puntos del coeficiente intelectual. En otro estudio en Sudáfrica se encontró que los niños severamente desnutridos obtienen calificaciones de coeficiente inteligente de hasta 20 puntos por debajo de niños similares con dietas adecuadas. Además de la nutrición, ejerce gran influencia el ambiente y el contexto cultural en que se desarrollan los individuos. Estas influencias pueden apreciarse incluso en los animales, como lo demostró el experimento de Burnett, Diamond y Kretsch y Rosenberg, citados por Thompson, quienes compararon la capacidad de aprendizaje de dos grupos de ratas blancas que fueron criadas en ambientes diferenciados. Un grupo de ratas fue colocado en un ambiente provisto de escaleras, ruedas y toboganes, mientras que el otro grupo carecía de esos artefactos. Cuando se valoró la capacidad de aprendizaje en pruebas de laberinto, las ratas del primer grupo tuvieron mejores resultados que las del segundo grupo. Además, se encontraron diferencias en el tejido cerebral de las ratas. Aquellas que ocuparon un ambiente rico en estímulos tenían una corteza cerebral más gruesa y pesada en comparación con el grupo de ratas que fueron privadas de dichos implementos. Si en seres inferiores como las ratas se observa el impacto de los contextos que habitan, contextos que, dicho sea de paso, son eminentemente físicos y naturales, en el hombre que se desenvuelve en escenarios socioculturales, la influencia de las interacciones sociales mediatizadas por el lenguaje favorecen inmensamente su desarrollo. Por otro lado, la privación cultural afecta negativa y desfavorablemente el desarrollo psicológico, especialmente cuando tiene lugar desde periodos tempranos del desarrollo. En ese sentido, existen estudios y programas de estimulación de la inteligencia que se basan en la interacción cultural de H.M. Stills, que demostró en varias de sus investigaciones que al ubicar a niños provenientes de orfanatos
de Iowa en salas de adultos con los que podían conversar e interactuar, su coeficiente de inteligencia se elevaba de 64 a 92 luego de 18 meses de convivencia. Precisamente la teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky propone que la diferencia entre la ZDR y la ZDP disminuye por la intervención de una persona experta o con mayor experiencia en el proceso de socialización que puede darse en diversos contextos culturales como la escuela o la familia. Programas de intervención como el Proyecto Milwaukee o Head Start han probado tener éxito en el desarrollo de las capacidades intelectuales de niños provenientes de familias con bajos recursos económicos. Niños con un coeficiente de inteligencia de 75 puntos alcanzaban al finalizar el programa un coeficiente de inteligencia de 92. En estos programas se alentaba la participación activa de las madres o se brindaba entrenamiento en habilidades sociales a los niños. Podemos decir entonces, a la luz de estos casos, que dado que los seres humanos somos seres sociales, la inteligencia humana se desarrolla socialmente y por ende la cultura actúa como un marco de significados que moldean la conducta y el pensamiento humano. De ello se desprende que la información que nos provee la inteligencia de una persona, cuando valoramos su coeficiente de inteligencia, solo resulta significativa en el contexto del conocimiento de las herramientas culturales que se utiliza en la sociedad de la cual proviene, porque siempre empleamos las herramientas culturales que nos proporcionan ámbitos socioculturales específicos. En ese sentido, el mayor mérito de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner fue que rompió la visión focalizada de inteligencia que había perdurado por años, propiciando abusos e injusticias bajo la forma de discriminación y eugenesia, ya que a partir de los trabajos de Francis Galton se pusieron en marcha medidas que implicaron la esterilización de personas con limitaciones intelectuales. Pero si bien Gardner acierta cuando define a la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o diseñar productos estimados como valiosos uno o más contextos culturales, su concepto no refleja la concepción plural de la inteligencia que propone. Precisamente como le increpa David Best, dentro de esta definición no encajan varias inteligencias múltiples, como la inteligencia interpersonal o aquellas que tienen que ver con las artes. Por otro lado, Gardner se contradice cuando relieva los contextos culturales por un lado y considera a la inteligencia como un potencial
psicobiológico por otro. En este sentido, nos parece que Gardner se alinea con las teorías En este sentido, nos parece que Gardner se alinea con las teorías biopoéticas, constructivistas, como la de Piaget, por ejemplo. Por ello, concede al repertorio biológico un rol protagónico en el desarrollo de la inteligencia. La concepción vigotskiana, empero, si bien no niega que la inteligencia dependa tanto de los dotes hereditarios como de las influencias sociales, considera a estas últimas como los principales remolcadores del desarrollo en general y de la inteligencia en particular. Así, dentro del marco de la cultura, la inteligencia toma matices diversos para cada individuo y opera de forma mediatizada. El uso planificado, consciente y deliberado de herramientas es una característica humana que convierte la conducta del hombre en una actividad mediatizada. Así, tanto la inteligencia como el pensamiento se encuentran mediatizados por la cultura y el lenguaje. Sin embargo, el alcance de la interacción sociocultural trasciende en el plano biológico, de modo que es posible evidenciar cómo en el estudio de Bennett y sus colaboradores que las estructuras cerebrales se modifican como consecuencia de dicha estimulación. Hoy se ha demostrado que las neuronas modifican su morfología. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante.